Hemos seleccionado la empresa que usted preside a fin de conocer algunas experiencias significativas en cuanto a modificaciones y cambios en la organización. Es bastante conocido como resultado de algunos estudios de empresas acá en Venezuela, de que paralelamente al desarrollo, a la expansión de las empresas, a su penetración o a sus aspiraciones de penetrar en nuevos mercados, no ha habido un desarrollo o cambios importantes en la estructura de esas organizaciones. En ese sentido, nos interesa mucho conocer cuál ha sido la experiencia de ustedes en este campo de modificaciones organizacionales, y nos gustaría, en primer lugar, conocer que usted nos explicara de qué se ocupa esta empresa. Esta es una empresa agroindustrial cuya actividad principal es la producción de azúcar. Sin embargo, yo me voy a referir a partir de este momento al sector agroindustrial, puesto que en realidad agrupa varias empresas, unas que se dedican a la actividad puramente agrícola, principalmente la siembra de caña de azúcar, otra que es la empresa madre, que es la parte industrial que procesa esa caña de azúcar, produce azúcar y refina azúcares producidos en otras partes, y otras empresas que procesan subproductos o que desarrollan actividades un poco distintas, pero origen de la actividad agrícola. Me refiero específicamente a desarrollos inmobiliarios, pero la actividad principal es la fabricación de azúcar. ¿Cuál considera usted que fue la modificación más significativa en la estructura de la organización y cuál fue el impacto que esta modificación causó en las personas que conforman esta empresa? Sí, la modificación más significativa ha sido la transición de una gerencia unipersonal a una gerencia que pudiéramos llamar profesional y participativa. Durante muchos años, desde la fundación de esta empresa, había una persona, el fundador, que participaba directamente en la administración y hasta los más mínimos detalles del manejo de esta actividad. Con el tiempo fue necesario irse adaptando a nuevas circunstancias y hemos pasado a una gerencia donde existen una serie de funciones definidas y por eso la llamo gerencia profesional participativa, entendiendo quizás por este término una gerencia más estructurada, siguiendo una organización predeterminada, siguiendo canales preestablecidos dentro de esa organización, siguiendo procedimientos también preestablecidos. Es una gerencia más formal. ¿Podría usted explicarnos cómo fue el inicio de este proceso, en qué etapa se inició y cuáles fueron los factores que motivaron el inicio de este proceso de cambio? Este proceso lo inició el propio fundador y ejecutivo jefe de esta organización. Y la motivación principal, diría yo, fue la necesidad de tener una organización adecuada porque la empresa había tenido un crecimiento
que ya no permitía que una sola persona atendiera todos los detalles que se requieren considerar en el manejo de esa organización. Esa motivación lo llevó a participar en un seminario dictado por una organización norteamericana sobre planificación formal en los negocios. Este es un sistema que busca repetir los atributos que tiene un empresario exitoso en una organización con la participación de múltiples personas y con la búsqueda a través de una serie de procedimientos establecidos de repetir en la organización esos atributos de los empresarios exitosos. De manera que fue el mismo fundador el que inició este proceso por la necesidad que le imponía el crecimiento de las empresas en un medio ambiente cada vez más cambiante, puesto que en los últimos años es una realidad el cambio rápido del medio ambiente y la necesidad de irse adaptando continuamente a ese medio ambiente. Entonces, a través de unos procedimientos más formales de administración y con la participación de más personas, es más factible adaptarse adecuadamente a esos cambios del medio ambiente. Usted ha hablado de la implantación de un sistema de planificación formal como el cambio más significativo en esta empresa. ¿Podría usted describir cuál fue el impacto de este cambio en la manera de planificar, qué repercusiones tuvo en la estructura de la organización? Bueno, este sistema de planificación formal o sistema de administración, como su nombre lo dice, es un sistema que requiere mucha formalidad y por lo tanto es necesario la definición clara de funciones y atribuciones en el manejo de cada una de las áreas del negocio. De manera que era necesario pasar del sistema organizativo tipo rastrillo, donde existe una persona jefe y n número de personas que reportan directamente a ese jefe, a una estructura organizativa ya más definida, con definición clara de funciones en las distintas áreas de la empresa, con canales claros de organización, asignación de responsabilidades, definición de procedimientos. Fue a raíz de la implementación de ese sistema de planificación formal o de administración que en esta empresa elaboramos el primer organigrama. Anteriormente no existía ningún organigrama en esta organización. En todo proceso de cambio se presenta inicialmente algún tipo de resistencia por parte de las personas a la adopción de prácticas nuevas. En esta experiencia que ustedes tuvieron, ¿cuál considera usted que fueron los factores más difíciles de vencer para lograr que el cambio se implantara? Bueno, hubo varios factores. Uno, la formalidad requerida en la aplicación de estos nuevos procedimientos administrativos. Es una realidad que en nuestro medio
tenemos una tendencia a la informalidad, incluso yo lo llamaría al desorden. Cuando establecimos este procedimiento para la administración de este conjunto de empresas, una de sus bases principales es la rastreabilidad. Con ello quiero decir que cualquier proyecto que se realice tiene que pasar por un conjunto de procesos, desde su análisis a su consideración desde varios puntos de vista, discusión y consulta de los que van a ejecutar aquello. Todo eso debe ser cumplido formalmente, no se deben brincar etapas. Es un proceso que naturalmente es más lento y también nosotros tenemos una tendencia a irnos muy rápido hacia la acción sin hacer un análisis detallado previo de las posibles implicaciones y consecuencias de esa acción. Como este proceso debe ser rastreable, porque con ello se busca que a través del tiempo se pueda ir construyendo siempre sobre una base y no cada vez inventando la rueda, que cuando venga un nuevo personal vamos a comenzar un proyecto desde cero. No, esto ya arranca desde el nivel donde se llevó por otros administradores anteriores. Es un proceso continuo de construcción sobre la base que otros han establecido. De manera que es un proceso que requiere mucha formalidad, mucho orden. Y ese diría yo que fue uno de los factores más difíciles de vencer, que todavía yo diría que no estamos en una condición de poder decir que hemos vencido. Es un proceso continuo que yo creo que siempre seguirá, pero que es a su vez un proceso formativo de todos los gerentes de esta organización, que nos tenemos que acostumbrar a esa formalidad en nuestras acciones. Evidentemente también otra de las reacciones evidentes era al pasar a una estructura organizativa distinta a aquella tipo rastrillo que mencionaba anteriormente, muchas personas que tenían una comunicación directa con el ejecutivo jefe o el máximo ejecutivo de la organización, ya dentro de esta estructura organizativa que debíamos cumplir, no tenían ese acceso directo y por ende eso crea una reacción negativa por parte de esas personas, algunas de las cuales se sentían que habían sido casi degradadas en su nivel o estatus dentro de la organización. Ahí hubo una serie de reacciones, algunas de las cuales pues llevaron incluso a personas que estaban en la organización y que no quisieron seguir con el nuevo esquema, pero era un esquema necesario para asegurar la supervivencia y desarrollo de este conjunto de compañías. Dado que este cambio implicó una mayor complejización en cuanto a las funciones administrativas, ¿se contempló dentro del proceso algún tipo de adiestramiento, de mejoramiento de las capacidades gerenciales del personal de esta empresa? Sí lo hubo, y muy intenso. Primero con los asesores externos que dictaron una serie de cursos y seminarios, y luego ya establecimos nosotros internamente un mecanismo mediante el cual nosotros íbamos dictando a las nuevas personas que se incorporaban a la organización los principios básicos de este sistema de administración formal. Esto ha continuado y
yo creo que también continuará con todas las nuevas personas que se vayan incorporando. Y quisiera añadir que a través de los años nosotros hemos también criollizado, por decirlo así, este sistema que originalmente vino traído de afuera, pero que nos hemos visto en la necesidad de irlo adaptando a las condiciones de nuestro medio ambiente. De manera que también hemos ido adaptando estos seminarios a las necesidades nuestras. Yo diría que estos seminarios de hoy en día son bastante distintos a los primeros que realizamos con los asesores externos. Pero esto ha requerido un proceso continuo de formación en el cual han participado casi todas las personas con perspectiva gerencial. O sea, todas aquellas personas en distintos niveles, pero que cumplen una función supervisoria. Aparte de este proceso formativo del personal, ¿qué otros factores cree usted que contribuyeron al éxito de este programa? Yo diría que uno de los factores importantes que han contribuido al éxito del programa, de la aplicación de este procedimiento de administración, ha sido la participación de un grupo cada vez mayor de personas en la definición de las estrategias del negocio, las distintas acciones para alcanzar esas metas establecidas dentro de las estrategias generales. O sea que a través de estos procedimientos hemos logrado que haya una participación más intensa de un mayor número de personas en las decisiones fundamentales sobre el desarrollo de la organización, del desarrollo de sus distintas actividades. Yo diría que muchas de las, incluso empresas que han nacido en los últimos años, hijas de este llamado sector agroindustrial, tuvieron su origen en una reunión muy participativa donde estuvieron presentes una serie de personas. O sea que se puede decir que muchas de las nuevas actividades en que nos hemos metido en los últimos años no han sido el producto de las ideas de una sola persona, sino de las ideas de muchas personas. Esto evidentemente tiene implicaciones muy favorables porque se logra una identificación muy directa de la gente con la empresa, identificación de la gente con los distintos proyectos, puesto que no son el producto de la idea de una persona, sino de muchas personas. Entonces hay un compromiso por parte de ellas en el logro, en los buenos resultados, en la puesta en práctica de esa idea. De manera que ha generado una gran motivación por parte de los distintos gerentes hacia el resultado, hacia el logro. Para finalizar, quisiéramos que usted nos diera algunas recomendaciones para alguna empresa que se estuviese planteando la necesidad de modificar, de complejizar su estructura organizativa, acerca de los factores claves que debieran tomarse en cuenta para que un proceso de esa naturaleza fuese exitoso y se tradujera en un mejor desempeño productivo de la organización. Bueno, yo diría que una recomendación sería, primero, de que exista una toma de conciencia por parte de la alta gerencia, y si es una sola persona, más aún, de la necesidad de adaptarse a las condiciones del medio ambiente y por ende de
cambiar y establecer organizaciones más adecuadas, flexibles, organizaciones con una serie de mecanismos rápidos de respuesta a esos cambios del medio ambiente. O sea, que requiere primero una toma de conciencia de que es necesario un cambio. Luego, buscar una gran participación del personal en no solo la puesta en práctica de esos cambios, sino en el diseño mismo de esos cambios. Con esta participación masiva, yo diría que se elimina en parte la reacción negativa que todos tenemos al cambio. Pero si hay una participación muy profunda en el diseño mismo de los cambios, creo que se logra que la gente se identifique más con aquello y que se eliminen esas reacciones negativas. Y finalmente es muy importante que en todos estos procesos haya una actividad constante de adiestramiento y formación de los recursos humanos para adaptarse, para conocer esos cambios y para poner en práctica los mecanismos nuevos que se están introduciendo. De manera que el adiestramiento continuo es otra de las necesidades y condiciones básicas para el éxito en la puesta en práctica de un cambio. Bueno, muchas gracias. En su experiencia como gerente de desarrollo organizacional de esta empresa, ¿cuáles han sido los cambios más significativos desde el punto de vista de la modificación de la estructura organizativa? Bueno, realmente para contestar esa pregunta vamos a referirnos, por tomar un parámetro en el tiempo, a los últimos 15 años de operaciones de este conjunto de empresas. Y en ese sentido yo diría que se han producido 3 cambios de mucha importancia dentro de la conducción de estos negocios. En primer lugar, la adopción del sistema de planificación formal. En segundo lugar, una serie de cambios de estructuras organizativas. Y tercero, la dinámica empleada para la formación y desarrollo de nuestros recursos humanos. ¿Qué mecanismos pusieron ustedes en práctica para iniciar estos cambios organizativos? Bueno, sería interesante referirnos a uno de estos 3 cambios mencionados. Y si habláramos en este caso de la planificación formal y pudiéramos conjugar la planificación con los cambios de estructuras organizativas que han motivado o han sido una consecuencia directa de nuestro desarrollo organizacional, yo diría que los mecanismos empleados por nosotros han sido, en primer término, hemos seleccionado a la gente que va a tener la responsabilidad de poner en ejecución estos cambios. En segundo lugar, le hemos dado el adiestramiento requerido para la ejecución de tales cambios. Y en tercer lugar, hemos llamado a esa gente a tener una participación directa, una responsabilidad. Es decir, en otras palabras, los hemos involucrado en la serie de cambios que se han producido en estas 2 situaciones que hemos hablado, la adopción del sistema de planificación formal y los cambios estructurales en nuestra organización. Quisiéramos que usted nos comentara acerca de algunas actividades grupales que se realizaron para intensificar la comunicación, para aumentar el nivel de información del personal en relación a los cambios que iban a tener lugar.
Vamos nuevamente a referirnos al sistema de planificación formal, que es un sistema que adoptamos nosotros en el año de 1969, un sistema que fue creación del Stanford Research Institute en California. Y primeramente nosotros formamos al nivel gerencial en el conocimiento y la práctica para la ejecución de este sistema. Posteriormente, ese equipo gerencial en cada una de las empresas llamó al grupo de supervisores que lógicamente tenían que participar dentro del sistema y se les dio exactamente el mismo curso de manera de prepararlos para la puesta en práctica del sistema. Y por último, sí hubo desde el punto de vista gerencial en cada compañía un interés por exigir a la gente que trabajaba en cada una de sus compañías de que exigirle el comportamiento requerido para el éxito de la implementación de este sistema, y por otra parte hacerle ver a ellos el sentido de logro, qué resultado nosotros estábamos esperando con la implementación de ese nuevo sistema, de manera de motivar a esta gente y que esta gente pudiera disponer de todos los esfuerzos que estaban a su alcance para el éxito de la implementación. En todo proceso de cambio, y seguramente en estos cambios que ustedes han experimentado, surgieron distintos tipos de comportamiento en las diversas personas. Posiblemente hubo personas muy ganadas para la idea, otras personas más conservadoras o un poco resistidas a adoptar estos cambios organizativos, probablemente también algunas etapas de tensión o de conflicto. Nos gustaría que usted nos ilustrara a través de algunos ejemplos de comportamientos cómo fue el impacto positivo y negativo sobre el personal de esta organización. Bueno, va a ser muy interesante hacer referencia a las distintas etapas en que se desarrolló nuestra estructura organizativa y que hablamos en un periodo de tiempo refiriéndonos para ello a los últimos 15 años. Pero sí, necesariamente voy a tocar un tópico y que tiene que ver con un periodo que realmente no corresponde al año 69, que es la etapa que yo denomino despegue organizacional en este conjunto de negocios. Y vamos a ir un poquito hacia atrás, a la fecha de fundación específicamente de esta compañía. Y yo diría que del año 56 al año 69, nosotros teníamos un estilo de administración bajo un líder único, una jefatura ejecutiva única en la conducción de estos negocios. Lógicamente, en esa etapa trabajó mucha gente con nosotros y algunos de ellos todavía están trabajando. Y la conducta de esta gente en aquella época, acostumbrada a reportar directamente a esa jefatura ejecutiva única, ha tenido lógicamente la preocupación e incertidumbre lógica que surge en estos casos con los cambios organizacionales, puesto que en el año 69, esa etapa del 56, en resumen, al 69, pudiéramos llamarla asimismo la etapa de la jefatura ejecutiva única, un solo líder que en forma muy unipersonal, pero asimismo muy exitosa, conducía pues, o tenía la responsabilidad de la conducción de este sector azucarero. Y con la incorporación del sistema de planificación formal a partir del año de 1969, que es la etapa del 69 al 75, que yo llamo la etapa de nuestro despegue organizacional, es porque significa la transición de esa jefatura ejecutiva única, la dirección muy unipersonal de estos negocios, a una etapa en la cual se comienzan a ver destellos ya de una gerencia mucho más participativa, es decir, que los gerentes de las distintas empresas ya sí tienen bajo su dirección la responsabilidad de esos negocios, porque el sistema de planificación formal realmente, además de ser un proceso de pensamiento lógico, ordenado, promueve en definitiva este estilo de gerencia participativa. Lógicamente la gente que estaba trabajando, acostumbrado a reportar a esa jefatura ejecutiva única,
con el proceso de cambio organizacional, donde entonces se crean divisiones, se crean una serie de departamentos con responsabilidades muy específicas en una persona. Muchos de estos señores que tradicionalmente habían reportado a ese jefe ejecutivo único, tuvieron que reportar a gente que a su juicio era de un nivel más bajo de a quien ellos estaban acostumbrados a reportar. Lógicamente para ellos esa incertidumbre también les creó un conflicto, porque ellos pensaban que su autoridad se veía disminuida de no reportar ya al jefe ejecutivo único, sino a una persona que reportaba quizás a un gerente intermedio entre ese jefe ejecutivo único y esa supervisión directa. Eso fue un conflicto y en muchos casos inclusive hubo sentimientos pues un poco conflictivos contra su supervisor directo, pero que con el tiempo se fueron adaptando viendo los beneficios lógicos pues que producía el nuevo esquema de organización. Terminando en esa etapa del 69 al 75, precisamente porque es la etapa de transición de la gerencia ejecutiva única a una más racional, mucho más distribuida, surge un esquema que nosotros denominamos, eso fue en el año 75, se creó un nuevo esquema organizacional que denominamos la organización tipo núcleo, donde este jefe unipersonal, en virtud de que tenía que atender otro tipo de responsabilidades, él tuvo que delegar en un conjunto de 5 personas, una especie de cuerpo colegiado, la dirección ejecutiva del sector. Entonces, prácticamente pues es la etapa de transición de lo que dije anteriormente entre la gerencia unipersonal a una gerencia mucho más racional, aprovechando el uso pues, de todos los recursos humanos que se disponía para ese momento. Del año 75 en adelante también se produce un cambio que 5 años después aproximadamente, no, creo que fue en el año 78, luego de haber experimentado esa estructura tipo núcleo, adoptamos una nueva estructura organizativa cuya denominación fue la de estructura por divisiones. En este sentido, pues, yo creo que la estructura por divisiones, que simplemente responde a una división mucho más especializada, una organización de tipo especializado y funcional, se crearon para el sector azucarero, que anteriormente había sido dirigido en forma unipersonal, posteriormente a través de una estructura de núcleo por un cuerpo colegiado de 5 personas, pasamos a una estructura de divisiones, la cual simplemente consistió en dividir este sector en una división agrícola, una división industrial y una división de inmuebles y otros desarrollos. La división agrícola, lógicamente, tenía un jefe ejecutivo, un director ejecutivo que se encargaba eminentemente de las cuestiones agrícolas, asimismo un director ejecutivo para las cuestiones eminentemente de tipo industrial, y creamos una diversificación en ese sentido que fue avanzar, escalar así, buscar senderos en otro tipo de negocios, y en ese sentido hablamos de la división de inmuebles y otros desarrollos. Eso fue producto creo yo, de la situación político-económica que vivía el país en el año 78, una serie de cambios, y consideramos necesario que para poder enfrentar ese tipo de cambios que se producían en el medio ambiente, teníamos que ir de esa estructura de núcleo a una mucho más funcional y especializada. Siguiendo más adelante, precisamente a finales del año 83, se produce un nuevo cambio en nuestras estructuras organizativas, y yo llamo a esa etapa ya la etapa de integración corporativa, porque después de haber trabajado en base a divisiones funcionales y especializadas, pasamos a una estructura integracionista que denominamos hoy en día Corpalmar. Es una estructura donde integra toda una serie de recursos que habían estado funcionando en base a divisiones en un solo ente, y que todavía pues recientemente, que se ha puesto en ejecución a partir de diciembre del 83, simplemente estamos esperando los resultados que pudieran arrojar este nuevo intento de desarrollo organizacional en el conjunto de nuestro negocio. Usted mencionó que algunos de los cambios en cuanto a la estructura organizativa propiamente dicha resultaron como consecuencia de la necesidad de que la organización se acoplase a ciertos cambios políticos, económicos, del medio ambiente en la cual la organización se desempeña. Nos gustaría que usted nos explicara, si es posible, hasta qué punto estos cambios forman parte de un proceso de planificación a largo plazo, o en qué medida ellos constituyen reacciones más o menos inmediatas a estos cambios de un medio ambiente bastante
cambiante. Bueno, una de las bondades que nos ha dado también es este sistema de planificación formal del Stanford Research Institute, ha sido de que nos ha ampliado nuestra visión futurista. Quizás ha tenido mucha responsabilidad en el cambio que hemos tenido nosotros con respecto al futuro de nuestros negocios, de ver más allá de los senderos que estamos acostumbrados a mirar, y entonces eso es lo que ha producido en este momento que en lugar de planificar muchas cosas que antes siempre la veíamos con la visión de corto plazo, estemos pensando mucho más allá de esa frontera y nos vamos a planificaciones a largo plazo. Sin embargo, para ir concretamente a la pregunta, yo diría que en la medida en que el empresario participe más en el medio ambiente en el cual se desenvuelve el mundo de su negocio, en esa misma medida él puede estar mucho más alerta acerca de los cambios que pueden producirse en el futuro, de manera de participar activamente dentro de ese medio ambiente y hacer que los cambios que se produzcan sean los cambios que convienen no solo para las empresas que manejamos, sino también para el país. Es decir, que debemos transformarnos en un ente activo dentro de ese medio ambiente, no esperar que los cambios se produzcan para nosotros reaccionar y tener que adaptarnos a esos cambios. Lógicamente, cuando yo mencionaba el cambio de la estructura núcleo a la estructura de divisiones, no fue que simplemente fue una reacción a esos cambios que se estaban produciendo, sino que también habíamos tenido conocimiento previo de qué tipo de cambios se iban a producir y ya nosotros estábamos haciendo los ajustes necesarios, de manera que cuando en el medio ambiente se produjeran tales cambios, nosotros ya estuviésemos adaptados y poder en muchos casos aprovechar ciertas tendencias que pudieran ser amenazas para nuestro negocio, transformarlas en oportunidades de manera de que la conducción de los mismos pueda obtener el éxito deseado por los que los administramos y asimismo por los propietarios de tales negocios. ¿Qué consecuencias tuvo o tuvieron estos diferentes cambios en la estructura organizativa en cuanto al desempeño del personal? Es decir, a través de qué indicadores pudiera observarse de manera clara cómo mejoró o qué consecuencias tuvo en el desempeño del personal. Bueno, sí, realmente hay que hablar de consecuencias muy positivas, pero así también tenemos que mencionar algunas consecuencias de tipo negativo. Lógicamente, dentro de este proceso de cambios, como dije anteriormente, lo crea la incertidumbre y a veces inclusive reacciones hasta hostiles dentro de la compañía contra ciertas personas. Nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante. Vamos a salir primero de la parte negativa. En muchos casos, algunos, inclusive personal de tipo gerencial, que se vio, vamos a decir, quizás muy presionado por el cúmulo de trabajos que trajo precisamente la implementación del sistema de planificación formal, porque vale la pena mencionar que el sistema de planificación formal no solo ha servido como un proceso para buscar el estilo de gerencia participativa, no solo ha sido un proceso que nos ha servido para formar un estilo de gerencia muy propio de nuestras empresas, y no solo ha servido para darnos esa visión futurista, así como también para permitirnos adoptar un proceso lógico muy ordenado en la toma de decisiones y en el análisis de problemas. También ese proceso ha servido como una especie, yo diría, de catalizador y muy selectivo para la profesionalización de nuestra gerencia, porque inclusive hubo renuncias de personas a ese nivel, puesto que no se adaptaron a este proceso, que digo yo, dinámico y nuevo para nosotros. Y por otro lado, los cambios estructurales que fueron producto de ese análisis a través de la planificación, en muchos casos gente de tradición, de mucho tiempo con nosotros, así como gente que necesariamente no tenía la misma antigüedad de lo que he mencionado, pero sí creo cierto problema de roce por esta redefinición de responsabilidades, de tener que reportar un supervisor no profesional, no universitario, que tiene de mucho tiempo, mucha experiencia dentro del tipo de industria nuestro, que necesariamente tenía que reportar a lo mejor a un profesional de apenas 2 años en esta industria, y él no veía que esa persona, por el hecho de no tener la experiencia que él tenía, pudiera ser su jefe. Eso trajo reacciones de tipo conflictivo que en muchos casos se subsanaron, pero en otros no. Hablando ahora del aspecto positivo, además de que ha sido un proceso muy formativo, pues muchos de nuestros gerentes, muchos de nuestros supervisores
vieron en este sistema de planificación formal y en estos nuevos estilos de gerencia, en estos nuevos esquemas de estructura, una oportunidad de avance, una oportunidad de progreso. Porque muchos de ellos que estaban en posiciones, digamos, sin responsabilidades de tipo gerencial medio, pasaron por méritos y reconocimiento a la labor que se había ejercido, y a través del reconocimiento de esos méritos por participar dentro de este sistema de gerencia participativa, que veíamos que la persona tenía perspectiva gerencial, fueron ascendidos a posiciones de responsabilidad, y lógicamente pues esto ha servido para promover gran parte de nuestro personal. Un ejemplo muy típico e interesante dentro de todo este proceso ha sido también que nosotros hemos echado adelante una serie de negocios donde veíamos la posibilidad bastante manifiesta para el éxito de los mismos. Sí, también nosotros pudiéramos mencionar un ejemplo típico que ha sido que este sistema de planificación nos ha permitido una visión de situaciones llevándonos al extremo de tener que cerrar negocios improductivos. Menciono esto porque uno de esos negocios improductivos que fue cerrado nos sirvió de base no solo para la reubicación del personal de ese mismo negocio en nuevas actividades, y que significó para este personal oportunidades de promoción, porque realmente fueron reubicados en posiciones, si se quiere, mejores que las que estaban desempeñando hasta ese momento en el negocio que fue cerrado. Asimismo, se abrieron nuevos negocios en la misma zona donde se operaba este negocio improductivo que tuvimos pues que dejar de operar. Entonces dio una oportunidad de aprovechar esos recursos humanos que ya estaban formados de acuerdo pues a la filosofía y credo de nuestras empresas, de reubicarlo en nuevas actividades que no solo le sirvieron para ampliar su horizonte desde el punto de vista profesional, sino que asimismo significó una promoción directa con respecto a las posiciones que ocupaban con anterioridad. Finalmente, quisiéramos que usted nos planteara algunas recomendaciones, particularmente para alguna empresa que se propusiera iniciar un cambio en su estructura. ¿Cuáles serían los factores claves que usted considera que pueden garantizar el que estas modificaciones sean llevadas adelante con éxito? Bueno, yo diría que los cambios organizacionales lógicamente tienen que perseguir un fin, un objetivo de éxito con respecto al manejo y conducción de un negocio. Yo me atrevería a decir que en primer lugar lo que tendríamos que definir con mucha precisión serían los objetivos que perseguimos con este tipo de cambio organizacional. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros perseguimos con la puesta en práctica de un nuevo esquema o una nueva estructura organizativa? En segundo lugar, deberíamos también tener muy claro cuáles son los resultados muy definidos, muy precisos, que se esperan con la implementación de esta nueva estructura organizativa en un negocio. En tercer lugar, yo diría que debemos establecer conjuntamente con estos objetivos un plan que nos permita, en una forma ordenada y lógica, llevar a cabo en una forma progresiva la implementación de esta estructura organizativa, y paralelamente con el plan, sería el cuarto punto, establecer los elementos de control necesarios que nos permitan medir si lo que establecimos como lineamientos de acción dentro de un plan lo estamos alcanzando, o si hemos tenido algún tipo de variación o desajuste, de manera de poder sobre la marcha incorporar los ajustes que sean necesarios sobre esas desviaciones que están ocurriendo con respecto al plan establecido. Por otro lado, muy importante sería el adiestramiento de las personas que van a tener la responsabilidad de la implementación de ese cambio estructural. Y una última recomendación sería de que, como en todo, es necesario, a pesar de tener los elementos de control incorporados al mismo plan, una evaluación final con respecto a si los resultados y objetivos previstos con este nuevo cambio de estructura organizacional fueron alcanzados en la medida que nosotros lo habíamos establecido como un objetivo final del cambio. Bueno, muchas gracias por su colaboración.
¿Pudiera usted describir algunos de los cambios tecnológicos que tuvieron lugar en la empresa y qué cambios en la estructura organizativa ocurrieron a raíz de los cambios tecnológicos? Cómo no, con mucho gusto. El proceso de que vamos a hablar es el proceso de fabricación del azúcar, y en ellos han ocurrido cambios como los sistemas de cocimiento. Antes se usaban sistemas de 3 templas, hoy hemos pasado a sistemas de doble magma. Ha habido una serie de cambios en la refinería. Al aplicar instrumentación electrónica nos ha permitido simplificar el proceso de cocimiento en refinación. Hemos adaptado, valiéndonos también de instrumentación electrónica, hemos adaptado sistemas de agotamiento de espuma y, digamos, sería muy diverso las adaptaciones tecnológicas que hemos hecho, y muy variados, y quizás el tiempo es muy corto para explicarlo, pero sí quería hacerle resaltar que la aplicación de estas tecnologías han influido positivamente en los resultados de la compañía, mejorando la productividad y mejorando la eficiencia de los mismos, lo que da como resultado mejores utilidades para la compañía. Para poder adaptar esto, hemos debido de reajustarnos nosotros en nuestra estructura organizativa y hemos creado departamentos nuevos, capaces de adaptar, de absorber esta tecnología y luego de adaptarlas a nuestro medio. Como una consecuencia de todo esto, la creación de estos nuevos departamentos técnicos capaces de absorber estas tecnologías nuevas dio como resultado a su vez la creación de nuevos negocios. Esto quiere decir que además de nosotros con estos departamentos adaptar las nuevas tecnologías a nuestro proceso de producción, estamos vendiendo ingeniería, estamos vendiendo nuevas tecnologías a industrias similares. Muy bien. Es bastante conocido el fenómeno de la resistencia al cambio, sobre todo cuando se trata de reestructurar las distintas dependencias o unidades organizativas dentro de una empresa. En este caso, ¿podría usted ilustrarnos cuáles reacciones se observaron en las personas cuando se enteraron de que ciertas dependencias iban a desaparecer, otras iban a ser creadas? ¿Cómo fue la reacción de las personas? Bien, las reacciones fueron bastante variadas. Yo diría que las reacciones en estos casos van a depender del nivel de educación de cada una de las personas. Aquellas personas que tienen un nivel universitario de educación acogen todo este tipo de cosas con gran entusiasmo. Aquellas que no tuvieron la suerte de tener una educación de ese nivel siempre se muestran reacias a aceptar en principio todo nuevo cambio, bien sea tecnológico o bien sea organizativo. Y siempre las adaptaciones tecnológicas nuevas traen como consecuencia de ello una nueva reestructuración tanto de la parte de ingeniería como de la parte de operación. Ahora, ¿qué incentivos cree usted que habrían para las personas que tenían formación universitaria en esta nueva estructura? Bien, el incentivo es también en este caso es variado, ¿no? Muchas personas o muchos de los técnicos nuestros pasaron a ser
de la noche a la mañana gerentes de un negocio nuevo. Eso es muy importante porque se dedicaron con gran entusiasmo a absorber estas nuevas tecnologías. Vimos la oportunidad de venderlas nosotros a su vez en nuestro medio esas tecnologías, y como consecuencia de ello estos muchachos, los más avanzados, pasaron a ser gerentes de negocios nuevos. O sea que sí hay un incentivo desde el punto de vista profesional, digámoslo así, además de que hay el factor de que el técnico y el profesional universitario se siente mucho más feliz trabajando cuando se siente que él está al día en una serie de cosas. En otros niveles es difícil precisar cuál es el incentivo, pero a niveles altos, digamos a nivel universitario, a nivel técnico, es muy fácil ver la gran satisfacción que tienen cuando adaptamos nuevas tecnologías a mejorar nuestros procesos de producción, incluso a mejorar nuestra administración misma. ¿Piensa usted que la mayor resistencia de personas que tienen un nivel educativo menor podría estar asociada con el temor de no ser igualmente competentes en una situación nueva más compleja? Pasa bastante eso. Hay lógicamente el temor de la sobrevivencia. La sobrevivencia es una cosa que siempre está presente. Cuando hablo de sobrevivencia, es el temor de perder su fuente de ingreso, por un lado. Y existe a la vez el temor muy humano, por cierto, del individuo que ha sido muy importante desempeñando una labor y luego se ve desplazado por un instrumento. Y se siente menos importante. Así es, señor, uno lo reubique y siga devengando el mismo salario, él se siente relegado, pierde su sentido de importancia, llamémoslo así, y eso lo afecta. Ahí tiene que haber una labor de convencimiento, una labor de reubicación del individuo, de educación, llamémoslo así, del individuo a las nuevas circunstancias que lo rodean. Pero en algunos casos sí se presentan problemas difíciles, pero en la mayoría yo creo que lo hemos logrado sortear con éxito. ¿Cómo procedieron ustedes para facilitar este proceso de transición, sobre todo en la gente que podía estar más temerosa o mostrando más resistencia por la incertidumbre que todo este proceso de cambio les iba a producir en ellos? Hay en nuestra corporación un departamento que funciona exclusivamente para desarrollo de personal. Y la mejor manera de actuar en estos casos siempre es dándole cursos a los trabajadores involucrados que le permitan conocer lo que están manejando nuevo, la importancia de ello y cómo estas nuevas tecnologías le van a facilitar su trabajo y quizás a darle mayores satisfacciones que las que le daban las tecnologías que veníamos usando anteriormente. Esto, digamos, es un trabajo que hay que hacerlo porque es muy importante mantener esa llama viva, esos deseos de hacer las cosas en el trabajador, aun cuando estemos usando tecnologías muy avanzadas. ¿Podría usted hablarnos un poco acerca del proceso de liderazgo en relación a estas innovaciones tecnológicas y qué personas de la empresa asumieron este liderazgo para que el cambio fuera exitoso?
Bueno, yo tengo la fortuna de trabajar en una empresa en la cual sus líderes, o sea, llamémoslo los capitanes de esta empresa, son unos fervientes creyentes en las nuevas tecnologías. Y yo digo suerte porque yo también soy un ferviente creyente de estas cosas. Estas cosas, en vez de eliminar puestos, yo creo que, como lo ha probado el Japón, lo que trae como consecuencia es que se crean una serie de puestos adicionales para poder adaptar estas nuevas tecnologías. Y en eso no ha habido ningún problema. Siempre hemos tratado de mantenernos al día, de viajar, de mantener contacto con aquellos medios donde se aplica alta tecnología, y eso nos ha servido de mucho, porque sí quería decirle que todas las tecnologías no las podemos adaptar, no se ajustan a nuestro medio, pero en una gran mayoría sí se puede hacer y se debe hacer. Y en esto hemos encontrado un gran apoyo de la presidencia y de la gerencia general de la empresa. ¿Podría usted comentar un poco acerca del lapso de tiempo en el cual transcurrieron los cambios, sobre todo en la estructura organizativa, como el programa completo? ¿Cuánto tiempo de duración cree usted que puede...? Bien, esto no es fácil contestarlo, y le voy a decir que yo diría que eso lleva mucho tiempo, pero para que eso sea posible tiene que haber de nacimiento, desde que nace la empresa, una actitud gerencial adecuada hacia los cambios tecnológicos. Yo diría que esto lleva bastante tiempo, porque esto es como la ciencia misma. Las cosas se empiezan a hacer muy rudimentariamente y se va mejorando poco a poco, y sobre todo se va preparando a los técnicos, se va preparando al trabajador en general a todos los cambios tecnológicos. Entonces llega un momento que la empresa está en una situación que tiene un soporte técnico tan grande y tan sólido que puede absorber rápidamente cualquier tecnología y ponerla rápidamente a trabajar. Pero eso lleva muchos años, y yo diría que tiene que nacer con la empresa, tiene que ser una actitud gerencial, y tiene que ir muy ligada los deseos de adaptar nuevas tecnologías con la formación de personal mismo. Una cosa no puede ir desligada de la otra. Nosotros hoy en día podemos adaptar una serie de tecnologías nuevas porque tenemos ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos, ingenieros químicos especializados aquí en el extranjero, que hablan varios idiomas y han absorbido una serie de conocimientos en varias áreas distintas, que nos permite en un momento dado poner un equipo de trabajo a adaptar una tecnología cualquiera y salir adelante con éxito. Me parece que es muy importante este punto, ¿no? De que haya en la empresa todo un clima favorable hacia el mejoramiento, hacia la innovación tecnológica. Y me gustaría ver si usted puede completar esta idea con algo que usted pudiera recomendar, en el sentido de qué debería evitarse para que este clima no decayera, o para que pudiera lograrse en empresas que quisieran aprovechar esta experiencia. ¿Qué aspectos deberían evitarse para que pueda surgir una atmósfera tan positiva hacia el cambio tecnológico? Yo creo que, insisto, lo primero es, tiene que haber una comunicación perfecta entre la gerencia y los trabajadores. Los objetivos en un momento dado tienen que ser lo mismo. En el momento de que la gerencia de la empresa tiene un objetivo y los trabajadores tienen uno distinto, ahí viene el caos y no se sabe qué es lo que va a pasar. Por lo menos no se puede garantizar qué es lo que va a pasar. Pero
primero tiene que haber una comunicación perfecta. Luego tiene que haber, le repito, la actitud de la gerencia hacia la formación de personal. Es imposible adaptar nuevas tecnologías si no se tienen los técnicos y los trabajadores, los operarios preparados para absorber esas nuevas tecnologías. Yo creo que eso es lo básico. El tercero sería, le repito, la actitud gerencial hacia los cambios tecnológicos. Esta actitud gerencial, lógicamente, va basado en el aspecto económico. Normalmente las nuevas tecnologías traen como resultado mayor productividad, mejor eficiencia y mejores resultados económicos. Bueno, muchas gracias. A su orden. En su experiencia como gerente de Contraloría de esta empresa, ¿podría usted describir cuál ha sido el cambio más significativo en cuanto a cambios tecnológicos o cambios organizativos? El cambio tecnológico más importante que hemos tenido en los últimos años ha sido el cambio que se ocasionó en el procesamiento de datos. Hasta 1975, nuestro procesamiento de datos se basaba en el registro directo. A partir de esa fecha, empezamos a incorporarnos en el sistema computarizado. El sistema de registro directo es un sistema bastante primitivo y nuestro salto fue un paso de avanzada importante que involucró una serie de cambios significativos. ¿Pudiera usted contarnos un poco de la época en la que se tomó esta iniciativa, cómo surgió la idea de introducir esta innovación? A través del sistema de planificación formal que se lleva en la empresa, se había detectado la necesidad de cambiar nuestros sistemas de información para adaptarnos a las tecnologías más modernas. Eso, por supuesto, originó un estudio, se hizo un diagnóstico de la situación, se establecieron el tiempo en el cual íbamos a hacer el desarrollo, las empresas que se iban a involucrar en el mismo, el personal que se iba a involucrar en el mismo, y de allí surgieron algunas decisiones. ¿Cómo diría usted que fueron las reacciones iniciales de las personas en relación a este proyecto? Empezando por la junta directiva, hubo cierta resistencia en un principio, puesto que miembros de la junta directiva habían tenido mala experiencia con los sistemas computarizados en otras empresas. En el transcurso del tiempo y el avance tecnológico, estas personas tenían la percepción de que era necesario introducir esos cambios, pero como habían tenido esa mala experiencia, tenían cierta resistencia al mismo. Ese es en cuanto a la junta directiva. En cuanto a los empleados y a los usuarios, más bien lo que había era una curiosidad y una expectación. ¿Qué mecanismos utilizaron ustedes en ese momento inicial para obtener el compromiso de algunos miembros de la junta directiva que no estaban tan ganados para la idea? En principio se estableció una comunicación entre la junta directiva y el director de finanzas. Él les iba informando a ellos de los avances que íbamos teniendo o de los planes que habían, y ellos a su vez fueron tomando más confianza en que el proyecto podía llegar a su término feliz.
Entonces, diría usted que mientras se fueron informando más sobre el proyecto y de los beneficios que podrían obtener, ellos fueron comprometiéndose más con el proyecto. Así fue. Hubo, como decía antes, una comunicación directa entre el director de finanzas, que era el máximo ejecutivo encargado de este proyecto, y a quien yo daba cuenta, y la junta directiva. Una vez que se aprobó el proyecto, todos los miembros estuvieron de acuerdo en darle todo el apoyo económico que fue necesario. En todo proceso de cambio hay una actividad intensa de liderazgo, de constituir inicialmente un grupo que pueda transmitir a los demás los beneficios del programa. Y quisiéramos conocer en esta experiencia cómo fue ese proceso, cómo, por ejemplo, el gerente de finanzas, cómo usted mismo fueron constituyendo ese primer grupo que le diera empuje a la idea. ¿Cómo fue el proceso de liderazgo? En un proceso de mecanismo de información se requiere el concurso de muchas personas. Lo primero que se hizo fue dar un curso de COBOL, que era el lenguaje que se iba a utilizar en el procesamiento. Y en ellos se involucraron a muchas personas de la empresa, y en la medida que ellos aprendían la programación, también aprendían las posibilidades de información que tendrían con el nuevo sistema. De allí nació una gran cooperación de muchas personas de la empresa a el proyecto. También se ganó al personal en la medida que se iban teniendo éxito. O sea que cuando la cosa salió de un plan puramente teórico y empezamos a ver los resultados prácticos, entonces más y más personas fueron aceptando que aquello iba a ser una cosa real. Entonces fueron aportando su concurso. Desde luego que se requiere un liderazgo, porque se requiere a una o a un grupo de personas que motoricen la idea, pero se requiere también el concurso de mucha gente. Bien. Cuando ustedes plantearon el programa de entrenamiento para que las personas conocieran el lenguaje de computación y pudieran manejar los distintos instrumentos que implicaba esta innovación, ¿qué reacciones observaron ustedes en las personas ante estos nuevos programas de entrenamiento en los cuales ellos iban a ser involucrados? Hubo una expectación favorable. La gente sabía de que estábamos manejando una cosa nueva que iba a redundar en beneficio. Inclusive las tareas tediosas que implican los procesamientos manuales iban a ser eliminados, y se iba a ir a unos procesamientos más sofisticados, que íbamos a estar al nivel de empresas muy desarrolladas, y eso pues le da a las personas una motivación de conseguir que las cosas salgan bien. Cuando usted dice que se trataba de eliminar algunas tareas y de modificar un poco el trabajo que iban a realizar las personas, ¿eso implicó alguna modificación en la estructura organizativa, como la creación de algún departamento, la eliminación de algún otro? Sí produjo la eliminación de un departamento casi completo, el departamento de estadística, que era un departamento que preparaba la información manual. Ese departamento prácticamente fue eliminado, y el personal de ese departamento se entrenó en labores de contabilidad y se asignó a contabilidades de otras empresas afiliadas que fueron transferidas a la empresa matriz, dadas las facilidades de procesamiento que ella disponía. Entonces todo el personal
que trabajaba en los sistemas viejos fue absorbido por los nuevos sistemas en otras funciones mucho más interesantes, menos rutinarias, menos tediosas. Ahora, seguramente en un principio hubo algunos temores en estas personas. ¿Cómo abordaron ustedes esa situación para aliviar un poco la tensión que se crea de manera bastante corriente cuando se trata de un sistema nuevo como este? Yo pienso que fundamentalmente hubo 3 temores. El temor de algunos empleados en quedarse sin empleo, porque sus anteriores funciones quedaban eliminadas. Un segundo temor de que las cosas no salieran bien, es decir, el temor que puede tener el ejecutivo o el gerente de un departamento de perder la información porque pudiera no tener fe en un principio de que los resultados van a ser favorables. Y un tercer temor, que es de la gente a lo nuevo. La gente siempre le tiene un poco de temor a lo que no conoce bien, porque creen que sus habilidades no están de acuerdo con esas expectativas, y se crea cierto temor en ese orden de ideas. Nosotros fuimos eliminando algunas cosas. Por ejemplo, el temor de los empleados a quedarse sin empleo fue disipado casi rápidamente porque las personas vieron que iban a ser reabsorbidas por nuevos puestos que ya estaban creados. En cuanto a los resultados obtenidos, el temor se fue disipando lentamente en la medida que íbamos teniendo éxito con los nuevos desarrollos. Esto, desde luego, en un principio casi se presenta un pánico porque con nuestro primer sistema la cosa no salió tan rápido como pensábamos, y entonces se temió de que habíamos perdido el control de la información. Por supuesto, los nuevos sistemas salieron mucho más fáciles y no hubo tanta desconfianza de la gente. En cuanto a la habilidad de las personas para manejarse ante las situaciones nuevas, también se fue disipando poco a poco. Por una parte con el entrenamiento que se dio y por otra con la práctica con los nuevos sistemas. ¿Pudiera usted dar algunas recomendaciones, digamos, para una empresa que intentara conducir un proceso parecido, de algunos mecanismos que deben enfatizarse o algunos aspectos que deben evitarse, así a manera de recomendación? No, hay que hacer una planificación viendo todas las consecuencias que los cambios involucran. Algunas veces, a pesar de que se hacen esas planificaciones, suele quedar algún cabo suelto y entonces eso origina problemas. En la medida que la planificación sea más detallada, se prevean todos los aspectos, el éxito está más garantizado. Hay una serie de mecanismos que son conocidos por los planificadores para llevar esto a un feliz término. Quizás otra de las recomendaciones que convendría hacer es informarle a las personas que están involucradas hasta dónde va a llegar los sistemas, qué es lo que se va a hacer, qué va a ser de ellos, de manera que las personas no se lleven una sorpresa y se gane la confianza de ellas. Bueno, muchas gracias. Quisiéramos que usted, como gerente de operaciones de esta empresa, nos describiera algunos de los procesos de cambio que han tenido lugar en cuanto al área en la que usted trabaja. Bueno, básicamente en la industria azucarera, en los últimos, digamos, 50, 60 años, los cambios no han sido muchos. En general el proceso sigue siendo muy parecido a lo que era originalmente. Sin embargo, sí se han hecho ciertos cambios internos
en los procesos de cocimiento y digamos con mejores equipos para poderse adaptar a las nuevas características de la materia prima. Muy bien. ¿Cómo fue el inicio de estos procesos de cambio en el área de operaciones? Bueno, en general en la industria azucarera hay mucho proceso hay mucho intercambio entre diferentes compañías, inclusive con compañías de otros países, y se ha ido tomando los procesos que son adaptables a nuestro medio. Y en este caso particular, el único cambio importante que hemos hecho, que es el sistema de cocimiento, tomamos ejemplos de otras compañías que lo habían hecho. Todo esto, le dio calor el asesor técnico de la compañía, que es una persona que trabaja dentro de la misma compañía, no es contratado, y vendió la idea pues muy bien a todos los técnicos, de tal forma que se aplicó al nuevo sistema sin ningún trauma, no hubo reacciones negativas, porque las bondades fueron verdaderamente contundentes, no hubo reacciones negativas del tipo de tradicionalista, ¿no? ¿Cuáles considera usted que son los aspectos claves para que esta persona pudiera vender la idea con tanto éxito, para que fuera acogida tan favorablemente por el personal? Bueno, más que todo, características comunes con otras compañías azucareras con quien teníamos intercambio, cuya materia prima había sufrido, digamos, por inclemencia del tiempo y del clima, había sufrido cierto deterioro circunstancial, y con este nuevo sistema, adaptando este nuevo sistema, se pudieron manejar esas materias primas sin pérdidas grandes de azúcar y sin, digamos, grandes problemas de procesamiento. Entonces, diría usted que uno de los puntos claves fue que él pudiera mostrar con claridad cuáles eran los beneficios que se iban a obtener. Exactamente. Y precisamente es un sistema, digamos, donde cuando uno va a proceder a hacer un cambio en el proceso y puede predecir con cálculos o con balances de materiales lo que va a pasar, y se convence uno de que no hay ningún problema, no hay ningún trauma en el sentido del cambio. Simplemente, claro, había que adaptar equipos, tener equipos adicionales para poderse adaptar a esto, pero todo aquello era un cambio favorable desde el punto de vista de proceso, ¿no? En cambios de este tipo, generalmente se presentan algunos temores de las personas en cuanto a la incertidumbre que ellos pueden sentir de que se implanten maquinarias nuevas que ellos no conocen o que pueden ser más complejas y que ellos no estén preparados para manejarlas. En el caso de ustedes, ¿cómo nos puede describir un poco cómo se presentó esta situación? Bueno, básicamente no hubo, digamos, el cambio no implicó la compra o la adición de maquinaria que no fuera conocida. Simplemente fue una disposición distinta de esa maquinaria y una cantidad adicional, digamos, pero no maquinaria distinta, sino maquinaria ampliamente conocida por todos. Entonces, el punto clave que cambió, ¿cuál fue? El punto clave fue el sistema, es un sistema interno de procesar el azúcar. En realidad, pues es bastante complicada la explicación para personas que no conocen de azúcar, y llevaría bastante tiempo hacer una explicación completa. Cuando usted dice que cambió el sistema, ¿hubo también algún cambio en la estructura organizativa de la gerencia de operaciones que acompañara a estos cambios? Bueno, en realidad hubo cambios en la cuestión organizativa, pero no como consecuencia de este sistema. Fue, digamos, algo de la compañía completamente aparte, ¿no? En cambio, después vino un cambio en la cuestión organizativa, pero no se debe a este cambio en el proceso, ¿no? ¿Podría usted describir muy brevemente en qué consistió este cambio organizativo? Bueno, básicamente hubo una separación de ciertas áreas. Se creó una gerencia en la parte de producción con una gerencia de administración de la producción,
que iba totalmente desligada, digamos, de la administración general, simplemente una administración de la producción y ciertas, digamos, departamentos de servicio al proceso pasaron a otra gerencia como departamentos que prestan servicios no solamente al mismo central, sino al exterior, ¿no? A terceras personas. ¿Y cuáles serían los factores que los llevaron a ustedes a tomar la iniciativa de modificar esta estructura? Como qué ventajas vieron ustedes en funcionar de esta manera y no como venían estando estructurados anteriormente? Básicamente es no distraer ciertos recursos que tiene uno dedicados a la producción, no distraerlos en otras labores que serían, por ejemplo, la prestación de servicios de ingeniería o la prestación de servicios al exterior, que quitarían tiempo a esa persona para dedicarse netamente a la producción. Y como el volumen de operaciones pues ha sido mayor después de los cambios, prácticamente se necesita más dedicación a esta parte del proceso. Y en cuanto al personal, ¿hubo algunos cambios se crearon cargos, se eliminaron algunos otros cuando se reestructuró? No hubo ninguna, prácticamente todo se hizo a nivel interno sin necesidad sin traer gente de fuera. Simplemente fueron cambios internamente. Ahora, en esos cambios internos, hubo algunas personas que resultaron en cargos de un nivel jerárquico superior, digamos que pudiera haber incentivos para ellos. Sí, por supuesto. Pues, cuando los cambios son internos, generalmente hay todas las personas salen incentivadas, ¿no?, en su nuevo cargo. ¿Pudiera usted ampliar un poquito más sobre Bueno, generalmente cuando se hace un cambio interno, simplemente sale alguien, pero no sale sino sale porque ya le toca y entonces todos los que están debajo pues van a un puesto de superior jerarquía. Entonces hay incentivo para todo. Aparte de este atractivo, de este factor facilitador del cambio, en su opinión, ¿qué otros factores pueden ser o han sido favorables en todos estos cambios que ustedes han implantado? Bueno, primero, yo creo que es muy básico el convencimiento de todo el personal involucrado de la necesidad de estos cambios. Después, la aceptación del cambio, dado que el funcionamiento de la nueva organización es satisfactorio. Yo creo que esas dos razones son de bastante peso en la aceptación de todo ¿Tienen ustedes algunos mecanismos explícitos para promover el compromiso de las personas con la idea o con el programa? ¿De qué manera promueven ustedes este tipo de ideas compartidas para que la gente esté más dispuesta a participar activamente en un programa de cambio? Bueno, lo principal en esto es tener conciencia, que todos tengan conciencia de equipo. Y para que eso ocurra, cada persona involucrada en el equipo tiene que tener responsabilidades definidas. Y cuando esto ocurre, siempre hay una integración muy, digamos, hay una integración muy beneficiosa para la organización. No es el caso de que de repente hay una persona que anda como veleta, digamos, que no tiene una responsabilidad definida, entonces se dedica al bombardeo de todas las ideas y todos los cambios y todas las cosas que se hagan. ¿De usted dar alguna recomendación en el sentido de que alguna empresa quisiera iniciar un proceso de cambio en sus operaciones como el que ustedes constantemente están llevando a cabo? ¿Qué tipo de orientaciones consideraría usted conveniente o qué tipo de prácticas consideraría usted que deberían evitarse o que fuesen negativas desde el punto de vista de crear un proceso de cambio? Bueno,
básicamente, en lo que verdaderamente puedo emitir mi opinión es en cambios, más que organizacionales, cambios de sistemas, y eso pues ya lo hemos hecho como servicio a terceros en otra empresa con bastante éxito. En resumen, entonces, ¿podría usted puntualizar acerca de cuál sería el factor clave que garantiza el éxito en un programa de cambio? Bueno, yo creo que lo más importante es identificar y convencerse de la necesidad de hacer el cambio. Y en la medida en que todas las personas involucradas en ese cambio estén convencidas y identifiquen verdaderamente la necesidad, estarán también trabajando por el éxito de ese cambio. Muy bien, muchas gracias. ¿Podría usted explicarnos cuáles han sido los factores negativos o los factores que se pudieran considerar como obstaculizadores del proceso de implantación de una planificación formal y de sus consecuencias en las modificaciones de la estructura organizativa de esta empresa? Bien, en un conjunto de empresas como la nuestra, durante muchos años, durante varias generaciones, han mantenido una estructura muy parecida y ha cambiado solamente en función del proceso normal de cambio a través de las distintas generaciones. El proceso de cambio fuerte que implica una planificación formal ha tenido, en manera de ver, un obstáculo muy serio en cuanto al miedo. Yo diría, el miedo lo definiría como el elemento más importante, como traba de las personas para aceptar el cambio, por dos razones. Miedo a que se merme la capacidad de participar en la toma de decisiones de muchos ejecutivos, porque tengan la preocupación de que personas distintas a ellos hagan el trabajo que ellos han venido haciendo durante muchos años. Y miedo también a no prepararse suficientemente para el cambio que produce el sistema de planificación y por ende no responder a las expectativas que pueden crearse alrededor de ello. Básicamente yo diría que si no existe este miedo, en realidad la planificación se implantaría sin ningún tipo de dificultades, pero radica fundamentalmente el problema en el temor de esas dos características, esas dos circunstancias. ¿Qué tipo de mecanismos o de incentivos puede haber para que el personal se incorpore de una manera más exitosa en un proceso de cambio tan significativo como este que ha experimentado la empresa de ustedes? Bien, yo diría que el mayor incentivo que puede utilizarse para que la gente se incorpore con entusiasmo al proceso de cambio, es la motivación. La motivación vista en su más amplio sentido, vale decir, no solamente que la gente participe en el proceso de cambio en sí, sino que en el proceso previo al cambio, la gente se le tome en cuenta en cuanto a las críticas y las ideas que ellos puedan aportar sobre fallas que está viviendo la organización, para que esas críticas y esas fallas que ellos detecten se conviertan después en elementos motivadores del cambio. Esta participación de las personas en esta etapa del proceso es muy importante, porque ellos se verán posteriormente satisfechos en cuanto a su participación, en el sentido de que el impulso inicial vino en parte de ellos. Asimismo, una vez que esté concluido el proceso de planificación, el proceso de cambio en sí, ellos deben motivársele al personal en cuanto a los resultados que su actitud dentro del proceso de cambio va a producir. Si es posible, anticipando esos cambios, que ellos puedan verlos desde antes que se produzcan,
con el objeto de que participen con mayor entusiasmo. Para lograr esto se requerirá, por supuesto, que la gente se prepare. La gente para el proceso deberá estar adiestrada suficientemente, deberá conocer su participación en cuanto al cambio en sí y adiestrarse para el proceso de cambio, y al mismo tiempo adiestrarse para sufrir las consecuencias, digamos sufrir en un sentido benigno, positivo, las consecuencias, digo, de este cambio. Es decir, él debe estar preparado para, una vez ocurrido el proceso, absorber en forma positiva el resultado del proceso. Muchas veces esto no se puede hacer. Muchas veces la gente, algunas personas, no absorben el proceso de cambio y la empresa corre el riesgo de perder un buen ejecutivo o un buen trabajador. En esos casos es conveniente reorientarlo hacia actividades distintas, tal vez un poco más conservadoras y adecuadas a la actividad que ellos venían realizando, para que no sea un elemento negativo en el cambio, pero tampoco se vean ellos afectados en el plano personal en cuanto a un rechazo de su medio ambiente por no adecuarse al cambio.